En esta ocasión vamos a estar tratando un texto bastante inquietante, que mueve a la imaginación. Es nada más y nada menos que La Utopía de Tomás Moro. Y para ello, bueno, están como siempre aquí mis amigos ya listos para leer con amigos y café. Así que comenzamos y aquí está presente Campos de El Salvador, educador, amigo, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno saludarlos a todos. Bienvenidos. Tomemos café. Oh, no se mira mi taza, pero hay una taza aquí. Así que tomemos café, compartamos y disfrutemos de esta utopía juntos. Bienvenido, David. También está con nosotros mi buen amigo, el filósofo Luis José Rueda. Bienvenido, Luis. Hola, Shell, te agradezco por la invitación y sobre todo agradezco a Alfonso la elección de este libro, porque es un libro que creo que tiene muchas repercusiones y al mismo tiempo críticas para la sociedad que estamos viviendo actualmente. Muy bien, pues aquí van viendo al equipo. Quiero agradecer también a Jonathan Barrios, que está aquí en Guatemala en los controles, es el que hace posible esta transmisión, así que Jonathan, muchas gracias, amigo. Y en esta ocasión, pues Ángel no nos pudo acompañar debido a una sobrecarga laboral, ya tenía bastante tiempo que no descansaba, entonces bueno, necesitaba tomar un tiempo de descanso y para la siguiente va a retomar aquí su lugar que está guardadito y esperamos que, bueno, estés descansando allá en casa, que estés viendo el programa y que a la siguiente pues te puedas integrar. Y también, obviamente, pues está el pastor Alfonso Mares de la Iglesia Gracia y Verdad. Bienvenido, Alfonso. Cuéntanos también, aprovechando de una vez, ¿por qué elegiste el texto? Hola, Chel, muy buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Luis. Jonah, es un gusto estar con ustedes otra semana más y para mí también es un gusto el poder analizar juntos Utopía. ¿Por qué elegí este texto de Tomás Moro? Bueno, Utopía es una lectura que se escribió en 1516, pero cuando tú lo lees es algo relevante al día de hoy. Y bueno, es una lectura que al día de hoy nos debe de llevar forzadamente a una reflexión sobre lo que valoramos y qué tan parecidos somos a la sociedad que Moro está criticando dentro del texto de Utopía. Entonces, vamos a ver esa crítica a una sociedad que actualmente llamaríamos occidental, como es la inglesa, a través de una sociedad ficticia llamada Utopía, y por medio de la cual Tomás Moro nos muestra valores y nos muestra ciertas cosas que nosotros como seres humanos deberíamos de tener, pero que al parecer se han abandonado. Yo creo que una de las preguntas relevantes dentro del texto para mí sería, ¿qué me hace o qué me podría hacer ver o buscar el bien del otro? Porque Utopía se trata de eso. La isla de Utopía se trata de una comunidad en la cual, va a sonar redundante, pero todos tienen todo en común. Se visten de la misma forma, tienen las mismas costumbres, practican los oficios dependiendo de sus habilidades, pero todo es para el bienestar de todos en las diferentes ciudades. Y quiero introducirnos un poco al libro para poder entender la parte que vamos a estar analizando, porque está dentro del libro o la segunda parte del libro, y Utopía es narrado por Rafael Itlodeo, que viajó, según el texto, con Américo Vespucio y decidió quedarse con 5 de sus compañeros en uno de los viajes y adentrarse a la aventura. Y así es como conoce Utopía, de la cual cuando regresa se encuentra con Tomás Moro gracias a un amigo en común que se llama Pedro Egidio. Y entonces Rafael va a ir narrando cómo es la sociedad utópica,
de tal forma que Tomás lo ve como una persona muy sabia y le hace una pregunta interesante. Le dice, si sabes tanto, ¿por qué entonces no sirves a los reyes, o a algún rey, algún príncipe, algún señor? Y la respuesta de Rafael es que los príncipes prefieren los asuntos militares a las artes benéficas de la paz y se preocupan más de conquistar territorios nuevos que de gobernar rectamente los que ya poseen. Y es bien interesante porque el día de hoy podemos pensar en los gobiernos y ver cómo sí los gobiernos se preocupan más por tener más poder que por el bienestar de los ciudadanos dentro de los regímenes países o, bueno, las inmediaciones. Ahora, una de las ideas que también se presentan en el libro 1, y te la cito, es el único medio de salvar a un pueblo es la igualdad de condiciones. Y esto no es una idea única de Tomás Moro. De hecho, utopía es un lugar platónico, ¿no? Es una idea de Platón que Tomás Moro va desarrollando. Y bueno, a esto Rafael dice que no cree que los países o en la Inglaterra se puede obtener si existe aún la propiedad privada. Y algo interesante de todo esto es que cuando él dice que el único medio de salvar un pueblo es la igualdad de condiciones, yo puedo pensar en el texto bíblico y pensar en cómo es que Dios nos iguala a todos en condiciones cuando en Romanos encontramos por cuanto todos pecaron. Todos tenemos la misma condición pecaminosa y es la forma en la cual nos salva. Ahora, utopía es un régimen colectivista o comunal en el cual Tomás Moro no piensa vivir o no piensa poder vivir porque dice que todo se desviaría a que las personas se vuelvan holgazanes. Y bueno, lo que va a pasar es que Rafael le va a ir narrando en el libro 2 cómo es que Utopía se desarrolla. Y es cuando entramos en la segunda parte de Utopía, en donde encontramos que está dividida en 54 ciudades, todas del mismo corte, las mismas casas, los mismos vestidos. La gente es similar en todo, la distribución del trabajo es similar y podemos ver cómo es que cada persona tiene que pasar 2 años dentro del campo y después van cambiando a sus diferentes oficios. Y bueno, vamos a llegar a la parte en donde vamos a estar hoy, que es sobre la riqueza, sobre cómo ven el oro, sobre cómo viajan, y creo que va a ser bien interesante ver esa perspectiva utópica en donde vamos a ver aún a los esclavos, que es bien interesante, una sociedad utópica con esclavos. ¿No? Pero yo creo que todo esto lo vamos a ir desarrollando y que va a estar bien padre poder también relacionarlo con cómo estamos viviendo hoy, qué cosas son las que nos preocupan hoy, cómo podemos nosotros vivir una cierta igualdad, no una vida utópica, pero sí una cierta igualdad dentro del Evangelio y dentro de la sociedad en la que vivimos, buscando forjar un cambio. Pero bueno, hasta ahí mi reporte, Joaquín. Ustedes. Bueno, pues muchas gracias. El texto, como bien lo presentas, nos va a dar mucho de qué platicar, diferentes aspectos de la sociedad, que es lo que toca Tomás Moro. Y bueno, antes de comenzar, quiero animarles a ustedes allá en casa que nos están siguiendo, que puedan comentar así en una breve frase o en un párrafo pequeño, ¿cómo sería su sociedad utópica? ¿Qué elementos tendría o algo que quieran compartir? ¿Cómo sería su sociedad utópica? Y en el segundo bloque, pues estaremos interactuando con sus comentarios y obviamente también aquí mis amigos y yo estaremos compartiendo pues algunas imágenes de lo que nosotros tendríamos en nuestra sociedad utópica. Así que sin más, pues vamos a comenzar a comentar este texto en esta parte que ya nos presentó Alfonso, donde se describen algunos elementos
de esta sociedad utópica. Así que quien guste, adelante, amigos. Ok. Pues, ¿quién dice? Creo que... David, ahí estás. Ok, empiezo yo, Alfonso. Dale. Esta resultó una lectura en verdad extraña. Me gustó y lo pude relacionar con tantas sociedades desde el 1400 hasta la fecha. Algunos sesgos que describían lugares que conozco en la imaginación o en los libros, pero me parece que entre más leía la cosmovisión de esta utopía, más me sentía no identificado con el texto. Dije, es un texto raro. Sin embargo, ya llegando al final, dije, wow, cuántas ideas puede hacerse uno de una sociedad que desea y cómo puede uno comenzar suponiendo que una sociedad perfecta es posible. La lectura comienza con cosas muy interesantes como todos tenían las cosas en común, todos compartían las cosas, habían reglas, pero poco a poco empiezo a notar que en esa sociedad utópica hay ciertas maneras de injusticia, pero como no afectan a todos, no se describen como injusticia. También hay una imposición de pensamientos, una imposición de ideas que al principio parecen naturales y un poco más al final parece como una cierta distorsión, o por lo menos así lo percibí. Me hizo pensar en, en el libro La Granja de Oscar, donde toman decisiones, crean un mundo bueno y poco a poco ese mundo se convierte en algo que todos podemos leer y posiblemente pueda que no nos guste. Entonces, creo que es una lectura necesaria, nos hace pensar a veces nuestras ideas pueden ser también muy utópicas y en algún grado pueden hacernos entender el mundo solo desde una perspectiva y de repente eso no va a ser tan correcto con la percepción del mundo de otro. Entonces, esas son algunas ideas con las que quiero introducir y veamos qué dicen los demás compañeros. Pues miren, no sé si puedo dar un aporte, pero honestamente esta obra la leí en primer año de la universidad y realmente ahora que vuelvo a releerla, la veo con otro tipo de matices, sobre todo porque es una obra que intenta pues criticar el uso de la monarquía inglesa y sobre todo porque es una obra que intenta, por así decirlo, reinterpretar la República de Platón. Porque recordemos que hay dos obras que son fundacionales en la teoría política desde la filosofía griega, que es la República de Platón, y la Política de Aristóteles. Aunque parece que pues, son muy similares, son totalmente distintas. Por ejemplo, en el manejo del poder en la Política de Aristóteles era básicamente una obra que está fundamentada sobre roles totalmente naturales. Es decir, unos nacían para ser esclavos, otros nacían para ser aristócratas y por supuesto la construcción o la formación de la República o del Estado estaba pues estructurada sobre dicha naturalidad en el ser humano y en los roles que éste maneja. En cambio, Platón, la sociedad o la polis iba a estar estructurada en base al acceso o el uso de la razón a la forma, en la forma de cómo se administra el poder. Entonces, por eso pienso que cuando Tomás Moro rescata esta obra de la República de Platón, la reinterpreta
literariamente. ¿Por qué? Pues por supuesto, con Itlodeo, con este concepto que tiene, por ejemplo, de la realidad y del manejo del poder, es una realidad que evidentemente no existe, pero lo está haciendo a través de un género literario, la crónica, la epístola, y es un género que pues le costó, por supuesto, la cabeza, y literal, y por supuesto que el manejo del poder o las libertades que tienen, pues, por ejemplo, los ciudadanos en las ciudades, es que también pueden elegir su profesión, pueden elegir qué quieren hacer, qué deciden creer. En cuanto a religión, no hay un tipo de proselitismo, sino que es pues es una libertad religiosa total. Entonces, cuando se habla, pienso yo que de la segunda parte del libro de Utopía, y cuando se mira pues toda esta estructuración de las ciudades, creo que si lo podemos concretar en 3 palabras fundamentales sería libertad, raciocinio y pienso que es la más importante, humanismo. Entonces, que con humanismo me refiero a todo lo que cultiva, de Gadamer, las ciencias del espíritu, ya sea todas lo que son las ciencias humanas, historia, sociología, bueno, las cosas en ese entonces no existía, ¿no? Pero filosofía, por supuesto, política, y por eso es una obra, me parece fundacional, que por supuesto hasta cuando llega el Leviatán de Thomas Hobbes, pues ya cambia la perspectiva o las propuestas que se da sobre esta materia. Pero no sé si quieren agregar algo más. Sí, algo que me sorprende a mí también de esta obra es la época en la que fue compuesta, ¿no? Thomas More de Inglaterra es contemporáneo de toda la cuestión del movimiento de la Reforma Protestante, ¿no? En medio o saliendo, si queremos verlo así, de ese periodo medieval, las ideas que nos presenta son sumamente avanzadas, ¿no? Para la época y para una nación gobernada por un rey a quien él debe total devoción, él se entrega al servicio del rey incluso, pero está en medio de una contradicción, por así decirlo, en la sociedad en la que vive y esta sociedad utópica que imagina. Por un lado está su dependencia, su sometimiento, su subordinación al rey, su lealtad al rey, pero por otro lado está viendo también las problemáticas que vive el rey con pues su entorno, ¿no? Su matrimonio ahí medio raro, forzado, que quiere divorciarse, busca que se anule el matrimonio por parte del Papa, él se opone a ello, pero también se opone a los protestantes por todas las cuestiones que están realizando en la radicalidad, ¿no? De sublevarse, se opone a Lutero, trae el espíritu de Erasmo, es decir, es un espíritu bastante controversial, ¿no? Se puede ver eso también en el texto mismo de Utopía, que refleja algo que él quisiera para su sociedad, pero que obviamente está muy distante. A mí me llama la atención de este texto la porción donde habla sobre los bienes materiales, cómo tienen todos en sus casas utensilios de oro, de plata, e incluso no solamente en las casas ricas, sino en todos los lugares tienen ese tipo de aditamentos, precisamente para que nadie desee poseerlos, ¿no? Y aquel que es ladrón, curiosamente se le ponen grilletes de oro como una señal ignominiosa, ¿no? Ahí de lo que de que son ladrones, ¿no? Y es una evidencia de ello. Y curiosamente, cuando llega una comitiva de otro país, llegan así todos con su bling bling, ¿no? Todos despampanantes con sus cadenas de oro, sus anillos, queriendo llamar la atención, y los utopianos
se cuestionan y se quedan perplejos ante eso, como ¿por qué traen a sus esclavos de esa manera, ¿no? ¿Por qué son tan creídos sus esclavos, pensando que los esclavos de esa comitiva que vienen con pues, una ropa normal, ellos son los embajadores, ¿no? Es una escena bastante chusca, pero que demuestra el sentir de esa sociedad utópica, ¿no? Al mismo tiempo de ingenuidad, pero también sin malicia, ¿no? Con una consideración de las riquezas o de lo que es realmente que tiene valor, ¿no? De lo que tiene realmente valor, que no es en sí el oro, la plata o las piedras preciosas, que de hecho comenta también que a los niños desde chiquitos se les dan perlas muy grandes, brillantes, para que poco a poco, conforme van creciendo, se vayan desapegando de estos bienes, y incluso un niño que vea esta comitiva le pregunta a su mamá, ¿y por qué vienen así, no? Parecen que no han madurado, ¿no? Y la mamá les dice, cállate, ¿no? Traen así a sus ladrones, ¿no? Es una situación bien, bien curiosa, y que, por cierto, leí con mi niño, con mi hijo hace rato, le leí esta parte y los dos estábamos botados de la risa, y de ahí salió una idea para lo que comentaré en el segundo bloque. Pero lo que nos muestra Tomás Moro es ese deseo que él tenía de una sociedad precisamente utópica ante la realidad en la que está viviendo. Alfonso. Gracias. Es bien cierto, cuando tú lees Utopía, al menos en esta parte del segundo libro, es bastante divertido leerlo, pero también es bastante confrontador, porque te confronta con las cosas que tú tienes por riqueza o por las cosas por las cuales te estás desgastando. Y a mí me llama mucho la atención dentro del mismo texto, cuál es la mayor controversia de los ciudadanos de Utopía. Su mayor controversia, según lo que relata Rafael, es en qué consiste la felicidad humana. Y yo creo que, no sé si los que nos están escuchando o alguno de nosotros en algún momento se ha preguntado lo mismo. ¿En qué consiste la felicidad? ¿En qué consiste que yo pueda ser feliz? Y dentro de esa controversia venía también un diálogo de si es una sola la felicidad o si hay múltiples razones para ser felices. Y creo que en eso también es algo que nosotros tenemos que reflexionar día con día sobre en qué consiste la felicidad. ¿Realmente estoy pleno conforme estoy viviendo? ¿Realmente estoy pleno buscando tener más de lo que necesito? Y sin compartir o compartiendo muy poco cuando yo sé que hay otras personas con necesidad. Creo que la lectura te lleva mucho a ese tipo de reflexión, y cuando tú lo lees como creyente, te debe de llevar visiblemente a la reflexión teológica y a la reflexión bíblica, porque entonces empiezas a ver cómo Tomás Moro sí es totalmente influenciado por Platón, pero también su influencia teológica se nota, ¿no? Se nota cómo es que él está mezclando todas esas ideas. Y si bien es como dice David, porque es bien cierto que aún en la mejor sociedad que se pueda generar la imaginación humana hay injusticias, se está buscando un lugar justo o equitativo. Y bueno, otra de las cosas que a mí me llama la atención dentro del texto es ver cómo es que tienen este concepto de Dios en donde dice que Dios sabe recompensar con una eterna e inmensa alegría el sacrificio de un placer breve y exiguo. Y creo que es algo que nosotros creemos, ¿no? Que Dios es el que nos ha de recompensar en la eternidad. Y bueno, dentro de eso, entonces creo que nosotros también debemos de pensar más en los demás. Algo interesante de lo que Shell nos comentaba y que a mí me encanta es ver a los esclavos o a los delincuentes con cadenas de oro, ¿no? Y la riqueza o el metal preciado es el hierro.
y es el hierro porque tiene mayor utilidad. Y de hecho, Tomás Moro tiene una visión interesante en esto, que dice que el oro por eso está tan escondido en la tierra, porque la tierra no le ve ninguna utilidad. Y entonces, cuando yo veo utopía, veo, sí, mucho problema, pero veo la comparación de los dos libros y veo en uno la Inglaterra en la cual él estaba viviendo con todos los problemas y situaciones, bien puede ser comparado a México el día de hoy, a Ecuador el día de hoy, o cualquier país del mundo el día de hoy, y del otro lado está ese lugar imaginario que yo creo que todos tenemos una idea de él. Todos queremos vivir en un país utópico, en un país en donde podamos disfrutar, pero no sé qué puedan ver ustedes además de eso. Podemos hablar de los matrimonios, ¿no? De cómo para casarse se tienen que presentar totalmente desnudos, por ejemplo, eh, pensando de que pues, no todos los hombres valoran la virtud y valoran muchas veces más lo físico, pero no sé, ayúdenme, ¿quién más quiere decir algo? Sí, es impresionante el texto. Las escenas a veces van presentando situaciones que son bastante chuscas, ¿no? Que muestran a los utopianos desconcertados ante lo que nosotros y los otros embajadores consideraríamos lo mejor, ¿no? Lo normal incluso, pero nos muestran esa relación de la sociedad como algo justo en medio, ¿no? El caos de la sociedad medieval. Y antes de continuar, quiero mandar un saludo a nuestros amigos que nos están viendo allá en casas, entre ellos Yasmín, Santiago, César Pérez, Elizabeth Álvarez también, Benja, encuentro por aquí a Rosario, también está Misael, y les animo a aquellos que nos están viendo en clases de Biblia y Teología o en Lean la Revista, que vengan acá al canal Shealtiel Durán, que es donde está la transmisión en vivo, porque aquí vamos siguiendo los comentarios. A veces es difícil prestar atención a las 3 páginas, pero vénganse para acá y comenten para que podamos interactuar con ustedes y sean bienvenidos a este programa que estamos tratando, La Utopía de Tomás Moro. Querido Luis, ¿ibas a comentar algo? Yo creo que una de las características más importantes de esas obras de teoría política es la finalidad de la estructura social, por así decirlo, que es la felicidad. Y felicidad, por ejemplo, me inquieta que en Platón la felicidad tiene que ver con el acceso al conocimiento. En cambio, la felicidad en Aristóteles, por ejemplo, en la política de Aristóteles, tiene que ver con el acceso a un ordenamiento, un orden, no necesariamente equitativo, pero sí un orden natural que le permita a la ciudad pues, avanzar hacia adelante. Y con Tomás Moro parece que juega con esa metáfora de la felicidad, porque sí como lo mencionó Alfonso, presenta escenas que son completamente risibles en su época. Me imagino a los lectores de Inglaterra en esa época viendo a los esclavos con cadenas de oro, es como que rarísimo, ¿no? Pero tenía que ver con ese juego de lenguaje para chocar con los lectores originales, que por supuesto había una total separación y una clara distinción social en ese entonces, como lo hay ahorita en América Latina. Una cosa que yo pienso sobre la utopía es que la utopía ayuda al lector a poder observar su propia sociedad desde una perspectiva imaginaria. Entonces, esta perspectiva imaginaria que presenta Moro
nos hace ver las partes que no estamos dándonos, en las partes que no nos estamos dando cuenta dentro de nuestra sociedad o de nuestras sociedades. Nos hace entonces la utopía, no solo a nosotros como lectores, sino me imagino que en su época también a políticos, a expertos, a filósofos, como pensar en la realidad. Entonces, el propósito de la utopía es hacernos ver la realidad, hacernos entender la realidad y después comprender cómo una idea también influencia la realidad, cómo un mundo ficticio como de utopía también nos hace despertar a ciertas utopías, a ciertos pensamientos y que estamos viendo día a día. Yo creo que después de leer Utopía, alguna persona podrá inspirarse y procurar mejorar algo dentro de su sociedad, que me parece interesante, o criticar completamente o desapegarse completamente. Una reacción normal a esta utopía de Tomás Moro no existe. Podemos tener diferentes visiones de lo que Moro nos presenta y luego plantearla desde nuestro contexto. Por eso me gusta esta clase de lecturas que no me dice cómo leer o cómo entender, sino solo nos enseña un camino. Me parece sorprendente y necesario, por lo menos tener más de estas lecturas. ¿Qué dicen los demás? Bueno, perdón. Algo que creo que hace es exactamente lo que David nos acaba de comentar, ¿no? Presentarnos un panorama en el cual cada uno de nosotros también podemos estar en utopía personal y es una invitación que le estamos haciendo hoy a los que nos están acompañando, pensando en cuál es su sociedad utópica o su vida utópica y que nos la puedan compartir para también estar compartiendo en el segundo bloque. Pero algo que también a mí me llama la atención es cómo ven los utópicos los placeres y los dividen en los placeres del cuerpo y los placeres del espíritu. Pero dentro de los placeres del cuerpo hay algo que a mí me encantó y me llamó la atención, que es la salud como uno de los principales placeres, la búsqueda de tener un cuerpo saludable, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando tú enfermas, los utópicos dicen que la enfermedad lleva dolor consigo y que el dolor es un enemigo natural del placer. Y entonces ellos siempre están buscando un bienestar físico para poder gozar, para poder estar bien y para poder compartir. Ahora, también dice que de los placeres del espíritu, pues uno de los principales es el poder dar, el poder compartir, el poder servir a otros. Y creo que eso es algo que nosotros necesitamos estar buscando, compartir, servir a otros. Digo, yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado que necesitamos ayuda y que muchas veces no hay quien esté ahí para acompañarnos y extendernos una mano. Y entonces, dentro de mis utopías, es un lugar en donde nos podamos estar ayudando unos a otros en medio de las necesidades, en medio de las dificultades. Pero bueno, pues yo ahí le quiero dejar porque si no me alargo y también quisiera hablar de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más ríspidos, a mi parecer, dentro de Utopía. Pensar en la eutanasia como un medio liberador del dolor, pensando en estos placeres del cuerpo. Pero, ¿qué dicen ustedes? Sí, es interesante. Aquí retomando lo que han mencionado los tres, ¿no? Luis comentaba sobre ese ideal, digamos, en el platonismo, sobre el conocimiento, el posicionamiento de Aristóteles, y luego acá con Tomás Moro, que presenta el fin último del ser humano, el placer, ¿no? Conectando con lo que mencionaba tanto David como Alfonso. Algo que me gusta de esta noción de Tomás Moro es que él ve en el placer algo intrínsecamente bueno propio del ser humano, ¿no? Entonces le da una connotación positiva
al placer, ¿no? Siempre y cuando busque algunos puntos, ¿no? En concreto, que sea el bien mayor, que ese placer no sea egoísta, ¿no? Que no le haga mal a un tercero, ¿no? Sino que sea disfrutable y que sea en beneficio también tanto de uno mismo como para aquellos a nuestro alrededor, ¿no? Le da un enfoque muy, muy positivo a la noción de placer, que nuevamente en el contexto medieval y obviamente en nuestro contexto evangélico muchas veces se rehúye a los placeres, ¿no? Sin embargo, hay algo bueno, porque él presenta que el ser humano ha sido creado para disfrutar, ¿no? Ha sido creado para disfrutar de ello. Entonces, esto es algo muy, muy interesante de la filosofía que nos presenta Tomás Moro. Y la otra, retomando lo que mencionaba David, es la noción de la utopía como una manera de hacer frente a la realidad de la sociedad, de criticarla, pero al mismo tiempo de proponer, ¿no? La utopía permite imaginar nuevas realidades y en ese sentido yo lo pongo en paralelo con la imaginación profética, ¿no? Los profetas imaginaban escenarios totalmente contrastantes, totalmente opuestos a la realidad en la que se encontraban, y aquí, aunque aquí está obviamente de por medio el realizador de esas imágenes, que es el Mesías, ¿no? Pero que esta manera de pensar la sociedad nos permite imaginar nuevos escenarios que puedan ser de mejora para la sociedad actual en la que vivimos. ¿Qué tal? Justo. Pienso que también este libro puede ser una crítica directa con el concepto actual de democracia y el manejo del poder en las sociedades latinoamericanas, porque se está teniendo una visión, al menos en el aspecto de ciencias políticas, donde por un lado tenemos populismo, libertarianismo, tenemos varios enfoques que realmente creo que se nos ha acostumbrado en cuanto a materia política o algún tipo de paternidad histórica hacia las cúpulas de poder. Y eso, no sé, aquí cuando estaba leyendo esa profesora, que aquí lo apunté, porque siempre se nos inculca ese paternalismo como, por ejemplo, el papá gobierno tiene que decirnos cómo hacer, cómo, en este caso, ¿no? Cómo cuidarnos de la pandemia. Y si no nos dice concretamente qué hacer, el gobierno falla. No es nuestra responsabilidad personal, sino la responsabilidad del gobierno. En cuanto a también a manejo económico, ese paternalismo que lo venimos arrastrando en muchas esferas sociales, pienso que nos ha dañado mucho, no solamente a través de nuestra historia, sino también en la construcción de lo que actualmente entendemos por democracia y manejo de poder. No sé qué piensen de esto. Sí, justo estaba pensando en esa noción de cómo una idea utópica también puede mover masas. Una utopía puede ser tanto para inspirar a un pueblo o puede ser para dominar a un pueblo. La utopía de voten por este gobernante porque él trae cambios y mejoras y se pueden ver. Y hay gente diciendo, sí, es cierto, cuando estos estén en el poder todo va a ir mejor y al final resulta que sí, mejora, pero no es más que lo mismo. Al final todo tiene un sentido social y cada quien decide sobre su vida como quiere. Lamentablemente la vida de algunos afecta la libertad de otros. Y en el sentido político y también religioso, creo que tomar las utopías por realidades es peligroso. Tomar las ideas como un modelo para alcanzar metas o alcanzar pensamientos nos puede hacer pisotear a otros y también ir en contra de otras libertades. Entonces, el fin de las utopías es, creo, la inspiración. No es plantear modelos de libertad, porque entonces
solo seguimos siendo esclavos de algunas ideas, o por lo menos eso es lo que pienso. Y sobre lo que decía Shell, pongo solo como pregunta, realmente no tengo una respuesta sobre las utopías. Entonces, conceptos como el apocalipsis o la teología de la esperanza son una perspectiva utópica o realmente presentan una realidad libertadora para las personas. Excelente pregunta. Hay un texto que me gusta, Tamayo, donde habla precisamente sobre la cuestión escatológica y presenta la noción de utopía como un principio esperanzador, ¿no? La utopía, e incluso él hace un juego de palabras ahí con eutopía, con ahí la preposición eu, ¿no? El buen lugar podría traducirse, ¿no? Como una manera de vislumbrar un mejor futuro. Ahora, cuando hablamos de los profetas, las visiones, algo que queda claro es que para ese contexto eran escenarios utópicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Isaías, ¿no? ¿Cómo presenta estos escenarios donde se cambian las armas, las espadas, ya se preparan para la guerra, todos aran el campo, se dedican a la tierra simplemente, ¿no? A ver el fruto de su trabajo, hay unión entre las naciones, hay justicia, hay equidad, hay misericordia, también la noción cósmica, ¿no? De ese escenario es que el lobo y el cordero están ahí juntos, sin el cordero sin peligro, ¿no? Sin preocuparse de escapar, el lobo sin querérselo comer, también el león, la oveja, e incluso algo bastante interesante, el niño con el áspid, ¿no? O jugando ahí con la cobra. Entonces, ese escenario va ese escenario en el que se presenta a los pueblos llegando a adorar al Mesías Rey, ¿no? Es decir, nos presentan una serie de situaciones, de imágenes, que para ese momento eran totalmente inimaginables, ¿no? Eran utopías para ellos. Sin embargo, creo que la diferencia, y lo mencionaba hace ratito, es que en el texto bíblico no es la misma sociedad judía la que desarrolla y llega a ese nivel de justicia, de equidad, de misericordia, sino que todo ello es traído, encarnado, ¿no? En el Mesías. Entonces creo que esa es la gran diferencia de una utopía a nuestra imagen y lo que el Mesías trae consigo, que es totalmente nuevo, ¿no? Inimaginable. Y creo que no le podías dar al clavo, porque tras leemos Utopía de Tomás Moro, como David decía al inicio, podemos encontrar injusticias y podemos encontrar cosas que no nos cuadran, pero cuando tú lees lo que Dios nos comparte en el Evangelio, encontramos a un Dios justo totalmente y a un Dios perfecto que es el que ordena la sociedad. Ya no es una sociedad imaginaria, ya no es una sociedad en donde nosotros estamos solamente viendo que sea el mayor bien para el mayor número de personas, aunque siga habiendo personas con dificultades y con necesidades, aunque siga habiendo ciertas cosas que no son como tan buenas. Y creo que es ahí donde nosotros podemos ya disentir de Tomás Moro en utopía, porque cada uno de nosotros tendríamos nuestra propia utopía, nuestro propio lugar al cual quisiéramos ir. Cada forma o cada cabeza es un mundo, dice Luis, ¿no? Cada cabeza tiene un propio Dios o cada mente tiene una visión de Dios, nos lo ha dicho en otras ocasiones.
Y podemos pensar en esto, ¿no? Que cada uno de nosotros formamos nuestro mundo y formamos un mundo ideal, pero no es el mundo el cual Dios nos ha llamado a que nosotros conozcamos. Dentro de este mundo ideal de Tomás Moro, algo que también me gusta es cuando él habla de los placeres bastardos, los malos placeres, y placeres bastardos va a hablar sobre la vanidad, sobre los que se creen mejores, pero pensando dentro de la iglesia, y perdón que lo lleve todo al plano de la iglesia, no sé que alguien me va a enseñar por ahí porque decía su contexto, pero pensando dentro de la iglesia, muchas veces creyentes nos volvemos vanidosos, ¿no? Nos volvemos vanidosos creyéndonos ser mejores creyentes, creyendo que tenemos la mejor Biblia de estudio, creyendo que tenemos la más sana doctrina, y creo que podríamos entrar de esta sociedad que critica muy fuertemente Tomás Moro, pero otra vez abro el espacio para que alguno de ustedes me diga algo más. Y yo ya vi que Luis quería platicar un poquito de este último punto contigo. Adelante, Luis. Pues mira, en este tema, en cuanto a una utopía, bueno, si partimos del hecho de que una utopía no es una realidad, sino es pues es algo irreal, yo al menos considero en este caso una utopía como una posibilidad o como un norte sobre el cual podemos construir algún tipo de visión social actual. Creo que un aspecto que me parece importante recalcar en nuestra sociedad mexicana, en este caso, es la necesidad de una educación que sea objetiva en la forma de pues, presentar todas las herramientas y las posibilidades de ser pedagógicamente. ¿A qué me refiero? Lo que siempre he enfatizado es que necesitamos una educación de calidad y que sea una educación que nos permita poder ser críticos con cualquier tipo de institucionalismo religioso, con cualquier tipo de institucionalismo político, con cualquier tipo de institucionalismo social. Es bien importante que siempre siempre se pueda visualizar esta forma de crítica, pero desde el plano educativo. Realmente vivimos en un país, creo que pues no solo México, creo que esto es un problema latinoamericano. El hecho de que no tenemos una apreciación de la lectura que nos permita pues, crear una base racional, una base epistemológica sobre la cual poder abordar cualquier tema y al mismo tiempo ser crítico. Por eso pienso que una educación de calidad y objetiva permite abordar todos esos temas. Entonces no lo veo como una utopía, lo veo como un objeto, una finalidad sobre la cual podemos ir avanzando, al menos en el plano educacional, en la universidad, donde se da clases, en el aspecto eclesial con Alfonso, en el aspecto también educacional con David, porque lo aborda lingüísticamente, en el plano de la educación teológica contigo, Shell, que la educación teológica está en pañales en comparación a lo que es la educación teológica en otros países. Pienso que se puede poner un grano de arena, pero por supuesto siempre teniendo en cuenta pues, el norte o la finalidad hacia donde avanzamos. Se puede entonces tener la utopía como, pues, como un mapa y siempre poner el grano de arena. Una cosa que siempre digo a mis estudiantes, y comenzamos una lección con esta frase, ¿te gusta hacer castillos en las nubes? ¿Te gusta hacer castillos en las nubes? Y en general la mayoría contestan, no, hacer castillos en las nubes es una cosa para gente ignorante. Sin embargo, en el camino me doy cuenta que cuando empiezan a encontrar el contenido de la clase, cuando empiezan a disfrutar que están aprendiendo algo nuevo, empiezan a soñar y empiezan a decir, en 10 años yo quiero hablar este nuevo idioma y conocer otro país y quiero aprender esto y en 5 años ahora con esta herramienta lo puedo hacer. Y me doy cuenta que aunque objetivamente han dicho que no quieren construir castillos en el aire,
ante nuevas cosas, ante nueva información, ante contenidos actualizados y modernos, todos empezamos a soñar un poquito. Entonces, es la educación una cosa maravillosa para que los sueños no solo sean ideas que están ahí inalcanzables y sin sentido, sino que podemos percibir el mundo desde una realidad más simple, más objetiva y más clara, con todas los pros y los contras de las ventajas o desventajas que pueda traer una educación. Dentro de la educación teológica, por ejemplo, hay algunas utopías que funcionan al revés, que el sueño nos hace perder la objetividad. Y creo que hay realidades dentro de nuestra teología que son tal vez solamente pinceladas de sueños que tenemos. Algunos teólogos a través de la historia han escrito incluso su teología basándose en sus propios pensamientos y deseos. Esto ha llevado a países como Estados Unidos a tener tantas sectas que persiguen ideales, que construyen palacios y al final todos se matan. Entonces, desde la educación formadora podemos encontrar que tener un castillo en las nubes no es del todo malo. El problema es que cuando nos educamos podríamos encontrarnos que llevamos años viviendo en ese castillo y realmente solo caemos a la realidad. Entonces, me parece también desde esta otra idea. Pues ahí tienen, queridos amigos, allá en casa, ¿qué les parece esta conversación sobre la utopía de Tomás Moro? Cuéntenos, escríbanos, ¿cuál sería la sociedad utópica que ustedes imaginan? ¿Cómo sería su sociedad utópica a partir de lo que han escuchado aquí o de lo que han leído también? Adelante, nos gustaría interactuar con ustedes en el segundo bloque. Quiero mandar un saludo a aquellos que nos están viendo en clases de Biblia y Teología y en Lean la Revista, e invitarles a que se pasen acá a Shealtiel Durán, que es donde estamos transmitiendo en primera instancia, y nos comenten, nos escriban acá cómo sería su sociedad utópica, y de esa manera poderlo platicar. Mando el saludo a Esther Pereira, a Priscila Pérez de Campos, a Diosaina Monge, David Fernández, Rosario Jim, gracias por acompañarnos, a Rose Mendoza también, que nos envía saludos desde Ajalpan, Puebla. Y bueno, vénganse a la conversación. Ya ahorita se me acabó el café, así que voy a ir a rellenar la taza en lo que vemos un clip de Tomás Moro, que de hecho, siendo fiel a sus principios plasmados en Utopía, padeció y murió decapitado por orden del rey. Vamos a ver este clip. Pietate tua qua essumus Domine. Nostrorum solve vincula peccatorum. Et intercedente Beata Maria, semper Virgine. Nos famulos tuos, in omni sanctitati custodi. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gracias, Sir Humphrey. Pero si vuelvo a caer, dejad que me levante por mis medios mientras pueda.
Os pido que seáis testigos de que me encamino a la muerte en y por la fe de la Santa Iglesia Católica. Os pido de corazón que recéis por el rey y que le digáis que morí a su servicio, pero primero al de Dios. Pido vuestro perdón y vuestra bendición. Hoy me darás una dicha mayor que la que ningún mortal podría darme jamás. Ármate, pues, de valor. Y no temas hacer tu trabajo. ¡Tomás! ¡Valor! ¡Estamos casados! ¡Dejemos a seguir! ¡El Señor nos acoge del cielo! ¡Toma! Miserere miti Domine. Secundum miseratium tuum. ¿Qué tal les pareció este clip, ¿no? De ahí de la serie Los Tudors, que se transmitió del 2007 al 2009, producción de Michael Hirst, que es también, ustedes conocerán a este productor, guionista de la serie de Vikingos, que terminó este año. Es una producción impresionante. Y en la temporada 1 y en la 2 hay elementos, ¿no?, que conectan precisamente a este autor que estamos estudiando el día de hoy, Tomás Moro, muy cercano a la corona, fiel al rey, pero como expresaba allí, ¿no?, en el clip que vimos, sirviendo a Dios, al rey, pero primeramente a Dios, ¿no? Un personaje increíble que de hecho posteriormente fue beatificado y canonizado, ¿no? Ya se puede hablar de Santo Tomás Moro. Pero, ¿qué les parece, amigos, allá en casa? Cuéntenos cómo sería su sociedad utópica, qué elementos tendría. Y precisamente en este bloque vamos a estar hablando de ello. Y la dinámica que tenemos ahorita es que cada uno de nosotros vamos a presentar cómo sería nuestra sociedad utópica. Así que quien guste comenzar, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Quién va? Adelante. Bueno, yo pienso que la sociedad utópica que yo me imagino es una sociedad donde, retomando lo del libro también de Tomás Moro, la tolerancia religiosa fuera real en muchos sentidos. Por ejemplo, que la gente diga, bueno, yo decido no creer, pero no por eso voy a tirarle hate a los que creen, y viceversa, ¿no? Que el proselitismo, que no exista como lo hacen los testigos de Jehová, yendo de casa en casa, sino que, si lo puedo hacer así, que el verdadero proselitismo sea por tu forma de vida, que realmente se evidencie lo que crees a través de lo que hablas, de lo que piensas, de cómo vives, y sea todo, y que siempre exista un respeto real, no como un Twitter, pero en la vida real, ¿no? O sea, no es así. Sí, entonces, eso sería lo que más me gustaría ver en una sociedad. Creo, David. Tu micrófono otra vez. En una sociedad utópica yo sé usar el micrófono. Dale. En una sociedad utópica reina la justicia.
cada quien recibe siempre lo que merece. Es un pueblo también en una sociedad utópica, un pueblo que ha aprendido a autogobernarse. No existe temor al diálogo y todos pueden estar felizmente en desacuerdo. En mi imaginación, en esta sociedad utópica, podemos tener diferentes perspectivas y estar realmente bien y disfrutar de una sana comunión con otros, entendiendo las diferencias. Así que así percibo yo mi utopía. No escribí mucho, escribí algunas líneas. Veamos cómo va la de Ángel. Ah, no, Alfonso, Ángel no vino hoy. En una sociedad utópica, Ángel nos leería cuál es su utopía, pero no vino. Bueno, creo que algo que se me quedó clavado del bloque pasado es la falta de información teológica o de formación teológica, ¿no? Porque eso genera utopías, genera falsas sociedades eclesiales, y creo que eso es horrible, porque entonces empezamos a pensar en un pastor que está más cerca de Dios de lo que estoy yo como cristiano de a pie, por así decirlo, ¿no? Como aquellos profetas o ministros que se quieran dar el rango que se quieran dar o que se quieran poner, los estoperoles a los costados, que son mejores que yo moralmente, socialmente, teológicamente, y creo que eso es un problema, y por tanto, mi utopía es un poquito más a lo eclesial, y mi utopía sería una iglesia que vive conforme al evangelio, que busca amar al prójimo, ser más como el buen samaritano que ser como el artista o como el pastor más visto. Una iglesia a la que le importe más lo eterno que lo etéreo, para que así juntos seamos la ciudadanía a la que ya hemos sido llamados. Creo que eso va ligado a lo que Luis nos acababa de decir también, nada más que con palabras. Y todo este sueño es el contraste con todo lo que yo soy. Todo este sueño contrasta conmigo, que muchas veces deseo más ser visto, ser escuchado, que poder servir a otros. Y eso me da un aliciente a que el Señor siga transformándome. Pero bueno, esa es mi utopía. Perfecto, no, a mí me gusta escucharlos porque pues presentan, ¿no? Los diferentes enfoques que le podemos dar a lo que David mencionaba, ¿no? Las utopías que cada uno puede formarse, y creo que en medio de ello, ¿no? Podemos entrar en este diálogo, en esa conversación y ver qué valor tiene la utopía de uno y de otro y llegar entonces quizá ahí a un consenso y hacer lo propio para que esos principios que puedan ser de beneficio para todos funcionen, ¿no? Yo les comentaba hace ratito que leí el texto con mi hijo, algunas porciones obviamente porque otras eran algo lento, ¿no? Se va en las descripciones, pero algunas escenas son bastante curiosas. Entonces le comentaba esto a mi hijo y le explicaba, bueno, cuál es la utopía, y le preguntaba, para ti, ¿cuál sería tu utopía de sociedad, de mundo en el cual pudieras vivir? Mi hija tiene 7 años y él me decía, pues yo me imagino un lugar donde todas las casas fueran de papel, o estuviera la construcción, pero tuvieran papel para que todos los niños pudiéramos dibujar, ¿no? Porque a él le encanta el arte. Entonces, pensando en eso, escribí cómo sería la Sheltopia, ¿no? En Sheltopia, el arte es valorada en todas sus representaciones. Por ejemplo, las casas tienen sus fachadas de color blanco, pero no por la búsqueda de un escenario monocromático, sino más bien para que los niños, comenzando desde los 4 a 8 años,
pinten lo que quieran, manifestando ideas y propuestas para mejorar su sociedad. En otras casas y recintos de la ciudad hay espacios para que los jóvenes y los adultos continúen con su arte pictórico, imaginando siempre mejores futuros. Cada 3 años, todas las paredes vuelven a pintarse de blanco para dar oportunidad a las nuevas generaciones de plasmar su imaginación profética. No hay temor por lo que puedan pintar, pues la virtud acompaña al arte. No hay censura. Por eso, en Sheltopia hay una total libertad de expresión. Así, considerando ese aporte de mi hijo, esa imaginación, ¿no? Donde se pueda valorar de esa manera el arte, la creatividad, y creo que este texto nos presta ese elemento creativo para poder imaginar un futuro mejor, un escenario de nuestras sociedades mucho mejor que en el que actualmente vivimos. ¿Qué opinan, amigos? Pues está interesante tu visión de Sheltopia. Me parece fenomenal, y esa es una de las cosas maravillosas, que podemos tener diferentes utopías, pero cuando en algún momento las diferentes personas con diferentes utopías se juntan, pueden crear algo bueno. Ahora, no podemos permitir que la utopía se quede solo en una ilusión, en un deseo, en un gusto, sentir que pasan los años y que ese pensamiento, esa idea que veíamos del mundo nos va a alcanzar solo porque sí, sino más bien es una oportunidad para ponernos a trabajar en eso y esforzarnos y tener la vista clara. Y a veces también de repente no va a ser posible tener un mundo de papel donde todos podamos pintar, pero sí que vamos a hacer lo posible por pensarlo, digamos, en el caso de Shell y su hijo, de imaginarlo y de suponer que es posible alcanzarlo. Y creo que es lo que hace falta. Y es muy distinto a esa falsa esperanza que nos miente también. No se trata de abrazar la falsa esperanza de otro, sino de tener ideas propias y de esas ideas propias compartirlas con otros y también cuestionarlas con otros. Porque creo que ante esto, a todo lo que hemos dicho y seguramente lo que vamos a leer, tenemos el riesgo de idealizar y solamente adoptar ideas porque suenan bien, porque wow, es emocionante, pero sin sentido. De ahí algunos han soñado mundos donde todos los cristianos deben ser ricos, por ejemplo. Y ya nos dimos cuenta que esa utopía no tiene sentido. Carece de contenido y carece de contexto y carece de fundamento. Pero también el otro extremo de todos tienen que ser pobres carece de contexto y carece de sentido. Entonces, también podemos discriminar ideas y no por eso estamos irrespetando al que tuvo esa idea, sino más bien como entendiendo que no va conmigo, puedo verlo desde otra perspectiva. Es emocionante escuchar las ideas de ustedes y creo que también algo podemos hacer para que un poquito de eso se cumpla. Creo que también otro aspecto de la utopía que podemos resaltar es el hecho, lo mencionó Shell en su Sheltopía, es el acceso al arte. También el arte pienso que es un aspecto en el área cristiana que no se cultiva, porque el arte tiene que ir pues casi en representación de imágenes bíblicas o cultivar algún tipo de representación teológica, pero no, el arte tiene infinidad de expresiones y al mismo tiempo me encanta el arte porque pienso que se relaciona directamente con la mística. La mística tradicional teológica pues tiene su manifestación en la oratoria, pero la mística en el área humanística, en el área pues artística, tiene su expresión en la literatura, tiene su expresión en cualquier tipo de representación artística, en la música. Entonces no es algo así nada más, sino que pienso que puede cultivarse también en muchas sociedades, sobre todo en el sureste del país, donde por lo general se va a cultivar cualquier tipo de arte pictórico, pero por lo general no es un arte
escrito o escritural, mucho menos en el área evangélica. Pero me parece también importante resaltar esta característica de cómo se puede expresar el trance artístico, el trance estético. Alfonso. Ahí creo que Luis otra vez dio en un clavo importante dentro de la iglesia, porque muchas veces las expresiones artísticas quedan reducidas a ciertas cosas conforme a lo que creemos o a lo que nos gusta como iglesia, ¿no? Podemos pensar, no sé, en iglesias un poco pentecostales o así, con panderistas, con banderas y danzas, y esa es una forma de expresar el arte a través del movimiento para estas congregaciones. Y hay otras congregaciones donde ni aplaudir puedes, ¿no? Donde estás sacudiendo nada más las manos, y podemos ver que otra vez, dependiendo de tu conocimiento teológico, te vas dando cuenta también de que el Señor nos ha dado esa libertad de expresarnos artísticamente, no solamente de una forma, sino que ha abierto una multiforme gracia en la cual nosotros podemos expresarnos. Puede ser en el dibujo, puede ser en la poesía, puede ser en la oratoria, puede ser en la música, y que no necesariamente toda la música, valga la redundancia, debe de ser música que esté orientada solamente hacia algún tema en específico, ¿no? Nosotros podemos hacer música romántica y no por eso dejas de ser cristiano o dejas de amar a Dios. Nosotros podemos escribir poesía romántica y no dedicarle un salmo entero a tu esposa o a quien pretendas, ¿no? O sea, creo que en eso podríamos ver también el libro de Cantares, ¿no? Pues poesía romántica dentro de la Biblia, por así decirlo. Entonces creo que Utopía nos abre también el panorama a ver que no toda mi visión siempre es la visión correcta, sino que probablemente yo necesito abrirme más y ver la utopía que es mi utopía, pero no es el deseo de Dios, ¿no? Y cuando yo me abro al deseo de Dios, entonces puedo abrirme a un nuevo panorama eterno y grandioso. Y aquí vamos viendo ya algunos comentarios que nos están mandando nuestros amigos, amigas allá en casa. Elizabeth Álvarez comenta: a mí me gustaría pintar en esos muros, adelante, nada más que sean los propios de tu casa, porque si no te metes en problemas por lo pronto, pero sí, es parte, ¿no? de involucrarnos en lo que mencionaba David, que estos sueños, estas imágenes no se queden solamente en ideas, ¿no? En un sueño y ya, sino qué podemos hacer para fomentar el arte, ¿no? Y eso es algo bien, bien importante que nos permite retomar esta cuestión de utopía. También nos escribe Sol Morales: una sociedad utópica, temerosa de Dios, donde haya respeto a Dios y a los semejantes, así habrá libertad, ¿no? Ahí creo que es importante resaltar ese respeto mutuo y en el entendido, como escribe aquí, ¿no? El temor de Dios. Pues obviamente en la sociedad en la que vivimos no hay. Y por otro lado nos escribe también Elizabeth Álvarez: mi utopía es conocer qué o cómo las demás personas expresan su relación con Dios a través de otros medios, aparte de la escritura, ¿no? Ahí vamos viendo estas imágenes, ¿no? Estos escenarios que podemos retomar a partir de la literatura, del texto de Utopía de Tomás Moro, y ese es un objetivo también de este programa, el que estas letras, ¿no? Estos textos que leemos nos sirvan para ir más allá, ¿no? Para reflexionar en cuanto a nuestro contexto y crear, ¿no? Dar esa oportunidad de crear, de retomar, de desarrollar ideas.
Una de las utopías que yo tengo así en corto tiempo es que todos se suscriban, se inscriban al curso que voy a estar impartiendo el día de mañana comienza. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a estar estudiando en este curso. Vamos a este comercial y regresamos para las conclusiones. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Es un gusto para mí el invitarles a este curso Cómo aplicar el texto bíblico. En él examinaremos la relación entre aplicación e interpretación, evaluaremos algunos errores bastante comunes que circulan en nuestras iglesias y, más importante aún, tendremos una metodología bastante práctica, sencilla, pero fundamental para la correcta aplicación del texto bíblico. Este curso está dirigido a todos aquellos que se dedican a la enseñanza, ya sea dentro o fuera de la iglesia, a niños, jóvenes, adultos, grupos de varones, de mujeres, e incluso para ustedes mismos en su tiempo devocional, individual y familiar. Este curso les va a ser de gran utilidad y mucha bendición. Así que espero verles por allí. Gracia y paz. Pues ahí lo tienen, queridos amigos, amigas. Todavía se pueden inscribir a este curso que da inicio el día de mañana. Son 6 semanas. Tiene un costo bastante accesible, de 350 pesos mexicanos. Es un curso a distancia, así que estén donde estén, ya sea en cualquier estado de México, en Guatemala, en El Salvador. Hay amigos, contactos de Perú que estoy viendo por acá, de Bolivia e incluso de Argentina, pues se pueden inscribir y tomar este curso. Para hacerlo pueden ir a www.tienda.papiro52.com y buscar curso Cómo aplicar el texto bíblico. Ahí lo compran como si adquirieran cualquier otro texto, un libro, y de inmediato se les da el acceso a la plataforma. Pueden descargar el PDF con el sumario del curso, lo que se va a estar viendo, y de inmediato el día de mañana a las 7 en vivo vamos a estar transmitiendo la clase para aquellos que estén participando de este curso. Así que la invitación está abierta y espero verles por allí. Regresamos entonces, bueno, pues vamos a cerrar este programa con nuestras conclusiones. Alfonso, Luis, David, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos cerrar este texto tan maravilloso de Tomás Moro? Bueno, creo que una de las conclusiones más importantes que puedo rescatar del texto, bueno, de varias, es el hecho de poder visualizar una sociedad, como lo dije hace rato, que puede cambiar. Y que no es algo que me entregue totalmente el pesimismo, porque bueno, es que así es, por ejemplo, en nuestro caso, la sociedad mexicana, que ya no hay de otra, no hay por dónde jalar. Es decir, la sociedad sí puede cambiar a través de una crítica objetiva, a través de, pues en este caso, de poder visualizar cómo desde una perspectiva utópica, como lo dije en el comentario antepasado, dar un aporte, al menos desde mi punto de vista, en el plano educacional, podemos realmente empezar a hacer la diferencia en la forma en cómo cómo visualizamos la religión o la fe, cómo visualizamos la política, cómo visualizamos la responsabilidad social desde el concepto ciudadano y sobre todo cómo visualizamos también nuestra relación con la política. Entonces, todo parte, pienso yo, desde la educación y utopía, además de todas esas críticas sociales que nos hacen, sí nos muestra que el acceso al conocimiento es indispensable para poder llevar a cabo todo esto. Pues yo
quisiera concluir mi participación hoy con una cita de Tomás Moro dentro de Utopía, pero también me gustaría antes de eso recalcar que para los utópicos, elogiar a alguien no era elogiarlo por el poder que tenía o que ostentaba, sino lo elogiaban porque buscaba aliviar los problemas, los dolores ajenos, las dificultades ajenas. Y esto también se debe a su búsqueda del placer, ¿no? Que siempre están buscando o procurando el placer como un bien o la felicidad como el bien mayor. Creo que nosotros no estamos buscando solamente la felicidad como un bien mayor. Creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, buscamos servir a otros porque cada vez que servimos o que hemos recibido gracia, hemos sido servidos por parte de Dios. Dios es el que nos ha servido día con día. Y entonces yo quiero terminar cerrando con esto, que está hablando sobre los utópicos, cómo ven la vida. Y dice, porque o la vida alegre, es decir, una vida placentera, es mala, en cuyo caso no solo debiéramos dejar de procurarla a los demás, sino alejarlos de ella como algo que es nocivo y mortífero, o es buena, y en ese caso podemos y debemos procurarla a los demás. Y creo que nosotros estamos de ese lado, en el que debemos procurar a los demás que tengan una vida nueva, una vida buena, una vida agradable, y que podamos servirle con los talentos que tengamos, que podamos pintarles un mundo en el cual tengan esperanza en medio de las dificultades y en medio de la situación tan difícil que se puede estar viviendo cada día. Entonces, esa sería mi conclusión. ¡Wow! Ay, perdón, David. Sí, yo quisiera cerrar, ¿no? Con la noción de la utopía desde la imaginación profética, ¿no? Creo que toda imagen del porvenir en un desarrollo social se queda corto ante nuestra esperanza en el Mesías Rey, que trae consigo precisamente todo aquello que ni siquiera podemos imaginar. Ese mundo de justicia, de misericordia, de paz, solamente lo podremos encontrar con la venida del Mesías, Jesucristo. Y eso no significa que estemos de brazos cruzados, sino que al contrario, como ciudadanos del reino, manifestemos esa ética en la sociedad en la que vivimos, en todas las áreas en las que nos desarrollemos, ya sea en la educación, en la teología, en la literatura, en el arte, en la política, en la filosofía, en la academia. Allí manifestar esa ética del reino y en cierto sentido allí estaremos trayendo, ¿no?, esa utopía a la realidad. David, ahora sí, discúlpame. No, adelante, no hay problema. La utopía es quizá un fracaso si no desarrolla esperanza en las manos y en los pies de las personas. Si solo es una idea, si solo es una cosa que se me ocurrió, pero que creo que no va a ir más allá, es un fracaso. Y también suponer que las sociedades que hemos hecho utópicas van a progresar solo porque sí, es un fracaso. O suponer que la religión va a dar todas las respuestas que la sociedad ahora está buscando también es un fracaso. Entonces, suponer que las realidades de otros van a mejorar la mía solo porque sí, creo que nos lleva a un fracaso. Si esa esperanza no está fundamentada en Cristo, si esa esperanza no está fundamentada en acciones reales que cambian la vida de otras personas. Y termino mencionando las realidades de los países en las que estamos. La carta de violencia diaria no nos sorprende. Lejos de eso,
nos da igual o nos parece emocionante. En las redes sociales preferimos ahora los mensajes de miedo y odio porque nos hacen sentir bien. Entonces hay una no esperanza, hay una no visión utópica real de la vida, sino hemos dejado de percibir el mundo como algo mejorable. Simplemente hemos dicho, ya, es así, y no hay esperanza, no hay forma, y no va a cambiar nada, que sería verlo desde aquella otra perspectiva que lejos de hacer bien hace mucho mal dentro de nuestra sociedad. Creo, como conclusión, es lo que yo pienso, que al final, más que una utopía, es la esperanza, es la visión de un mundo mejor, donde reina la paz, donde no necesitamos que un edificio sea más importante que un ser humano, ya sea Congreso, ya sea una iglesia, ya sea cualquier cosa que hemos considerado como más importante que las personas, sino más bien donde todos podemos ver al final a Cristo en el otro. Y en el caminar de Jesús en la tierra, yo siento que todos pensaron, no, ese Jesús solo habla de un sueño, de un no lugar maravilloso, de una no realidad, cuando en verdad el caminar de Cristo en la tierra presentó que eso que él estaba diciendo podía ser real, no era solo una palabra, y con su vida lo demuestra hasta el día de hoy en nosotros. Entonces creo que abrazo la esperanza que viene en Cristo y la comparto a otros. Y sueño con que todos al encontrarse con Cristo caminan en una vida más digna. Pues ahí lo tienen, queridos amigos, amigas, allá en casa. Esperamos que este texto y que este programa haya servido para crear, para imaginar, para vislumbrar un futuro a la luz de la revelación de Jesucristo y poderlo nosotros concretar, no en un sentido de realización, sino porque conocemos a aquel que transforma la vida, que transforma la realidad. Que Dios les bendiga, gracia y paz. Amigos, gracias por acompañarme, Luis, Ángel, no, Ángel no vino, Alfonso, David, te mandamos un saludo, Ángel, Jonathan, muchas gracias. Amigos, nos estamos viendo.